Bueno, pues estamos con Abraham González, Así alias es. Pachuco. Muchas gracias por darnos la exclusiva de lanzamiento de este proyecto llamado Pachuco Sax. Así es. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo hacer para estar en tantos proyectos a la vez y todavía tener el tiempo para desarrollar tu proyecto de solista? Pues complicado, no te lo imaginarás, pero es parte del proceso del trabajo como músico, ¿no? Como tu profesión. Siempre estás en lugares que te gustan, proyectos que te va gustando hacer diferente música, pero siempre hay esa espinita de lo que a ti realmente te llena, como dijeras, esto, cruzado con esto, estaría chido. Entonces, en algún momento, pues, sale ahí, se dio la cuestión de las letras y escribir música siempre ha sido como, me gusta mucho. Entonces, en algún momento hice esa mezcla y pues, ahora esto, ahí No, digo, además lo un estamos excelente haciendo. arranque el que el primer concierto que des se dé a conocer en Estados Unidos, en Claro, Puerto Rico, sí, sí, frontera sí, norte, más las redes que nosotros tenemos. claro. Oye, a mí me llama mucho la atención toda la preparación musical que tienes. Creo que eso suma a quitar como esta parte que hemos hablado de los estigmas de los músicos que realmente en ocasiones se piensa que no es una profesión. Claro. ¿Cómo es para ti la música? ¿Cómo la vives? No, bueno, pues ya te imaginarás, es mi día a día, ¿no? Es el estar todo el día clavado en pensando en esto, en lo que te gusta, ya sea una melodía, una letra, lo que va pasando. Y sí, como dices, esa idea de siempre, yo creo que todos cuando estudiamos música pasamos por esa historia de ¿y cómo Que le todo vas a el mundo hacer? ¿De encuentra. qué vas a comer? Así es, y a fin de cuentas, si tú no te la crees primeramente, pues nunca va a pasar nada. Entonces, es eso, trabajar sobre lo que te gusta y buscar las oportunidades. Siempre hay lugares en donde presentar lo que haces y con eso ganarte la vida, ¿no? Pero sí hay que también no ser un charlatán, pues llegar y proponer algo de verdad, Bueno, que no exacto. sea nada más como, no, pues algo a medias para que Exacto, no soy te muy coman, bueno y en claro, vivo no pasa nada. claro, claro. Oye, y hablando un poquito de la estética de tu proyecto, que hablamos del Pachuco, que bueno, nace a finales de los 50 en la parte sur, bueno, ahí tú Todavía puedes antes, instruirme, en la claro. parte sur de Estados Unidos, siendo los pochos los representantes, ¿por qué escoger esta estética? Digo, sabemos que siempre se habla, digo, tus letras hablan sobre cuestiones sociopolíticas, Claro. socioculturales, lo cual lo hace muy interesante, pero ¿por qué esta estética en particular? Eh, de entrada, porque es algo que siempre me llamó. Yo crecí en un pueblo en donde todos desde salías o te salías de la secundaria y te ibas a Estados Unidos, ¿no? Y Los Ángeles era el lugar de irte. El Pachuco siempre ha sido la representación de, del, del mexicano en Estados Unidos, ¿no? Alguien tenía que se creía que no tenía identidad porque estaba en otro país siendo de este país, pero a fin de cuentas se creó una cultura grande que después de ahí todo viene en la cuestión de los cholos y toda esa Y se cultura, deriva, pero ¿no? Exacto. claro, pero en ese tiempo lo comentas es desde los 20 cuando terminó la Primera Guerra Mundial, fue cuando arrinconan a todos los mexicanos a una parte de Los Ángeles como tal, del este de Los Ángeles, y ahí es donde empiezan a nacer la siguiente generación con esta idea Los mexicoamericanos. exactamente, con esta idea de darse a conocer o darse a ver. Y después en los 40, que fue la Segunda Guerra Mundial, fue cuando el Pachuco fue el auge, porque fue cuando hubo muchas riñas, los Sweet Riots, todo este tipo de cosas. Pero a mí en lo particular siempre me ha gustado esta ideología, desde los cholos, los pachucos, toda esa idea. Y al estar acá en la ciudad siempre tenías que involucrarte o en la música como verte bien, ¿no? Porque siempre eras como este pinche cholo, El mal el visto. mal visto. Entonces, para meterte en algún lado o de alguna forma involucrarte en el círculo en el que te quieres involucrar, esto también es parte, ¿no? Como dice la estética, verte bien, al fin de cuentas eso era algo importante porque se veían bien, pero no eran tan buenos, siempre eran como los delincuentes. Pero sí,
como equilibrar eso o mezclar esas dos cosas, la parte buena con la parte mala o como cómo poderte meter en algún lado. Y como te digo, siempre me ha gustado todos los pantalones amplios, toda La indumentaria exactamente, de Tintán que Sí, fue también precisamente Tintán es este actor que de repente dignifica la parte del Exactamente. pachuco, de hecho conocido como el pachuco de oro, ¿no? Pachuco de Oro, Tintán. claro. Y, por ejemplo, el pachuco tiene un género en particular. Digo, yo actualmente he visto proyectos o he escuchado proyectos precisamente en Los Ángeles, uno en particular que se llama Prayers, que hacen Cholo Dark. Un proyecto súper interesante, pero también creado por mexicoamericanos. Realmente la presencia del pachuco en Estados Unidos tiene una influencia muy grande, sobre todo en la parte sur del país. En México, qué tanta influencia tiene la En cultura del México pachuco? es interesante porque sí hay asociaciones de pachucos, hay mucha gente que sigue con esta cultura, dando a conocer esta cultura, pero en diferentes ramas. Si te fijas en Estados Unidos, en Los Ángeles como tal, que es donde está más fuerte, siempre fue así como te lo digo, los delincuentes o la gente complicada, ¿no? La gente difícil. Y después a México se viene con una cultura más de baile. Todos los pachucos son danzoneros, bailan mucho, todos los salones de baile están llenos de pachucos. Entonces, no deja de ser lo mismo porque siempre el pachuco fue eso, el baile, lo que hacía Tintán, siempre dignificando el baile, el canto, todas las artes como tal. Clavillazo, Pero clavillazo, después, de hecho todos los de ese tiempo eran como, tenían su cierto ideal del pachuco. Pero sí es diferente las zonas porque hay muchas cosas que es la cultura México-norteamericana, que son los carros, que son el baile, que son las calles, son muchas cosas. Entonces, en diferentes puntos del país o de Estados Unidos, es como lo toman, cada quien lo adopta como de la cierta forma que le conviene en ese momento o que le está en ese momento y pues la indumentaria siempre es así, pues siempre como seguir dando a conocer la cultura. no, y en un punto, incluso hasta Maldita Vecindad, desde Sí, sus de hecho, inicios, la retoma maldita, toda la claro, estética del pachuco hasta que llega el claro, grado de que saca una canción claro. llamada Pachuco, Pachuco, ¿no? sí, la O sea, maldita, llegamos llevándolo a un espectro un poquito más grande. claro. ¿Cuáles son los planes de Pachuco Sax? Ahorita sacar el disco, te digo, ya está terminado el disco, hay que dar los detalles ya nada más. Esto que escuchaste es casi todo el disco, un par de temas más por ahí. Y eso, ya con el disco en la mano, tratar de meternos darlo a conocer, pues, empezar a sonarlo en lo más que se pueda para poder dar a conocer la música y empezar a trabajar con ello, ¿no? Es un proyecto que es completamente nuevo, como lo comentas, pero con muchas ganas, mucha intención y mucha música por ahí guardada también. No, y digo, y no solo una música muy grubera, muy rica, sino una lírica muy interesante. O sea, a Como de mí todo. exacto, la parte lírica en donde hay esta parte de protesta, pero en donde incluso también hay parte de protesta y propuesta, que creo que es Claro. lo interesante con la música. ¿Qué lees tú? O sea, es bien interesante porque las personas que escriben bien regularmente son muy buenos lectores. O sea, es Sí. una relación como muy directa. Lo que más leo siempre es la historia de lo que me gusta, como libros de la historia del jazz, libros de biografías de personajes interesantes o cosas que me sacan de muchas dudas, porque a veces todos somos así como que hablamos de algo y luego no sabes ni por qué dijiste una palabra que no tienes idea de qué. Ay, tú eres pachuco, pero no sabes ni qué es un pachuco, no sabes. A mí me gusta leer mucho toda esa parte, pero de repente pues he pasado por muchas etapas en donde te gustan mucho cuentos, Cortázar, gente que ha hablado de los temas que me gustan, del jazz, siempre todo en relación a la música, como a la historia de la música de todo tipo, al rap, a la historia del jazz latino, del jazz, de lo que sea, todo lo que te nutra en base a lo que haces, siempre me gusta leer ese tipo de libros. Incluso Monsiváis por ahí tiene ciertos Un par tratados sí, de la cultura del Pachuco, claro. sobre todo Octavio en la Paz, Ciudad de México, claro. Octavio Paz. O sea, eso es muy, muy interesante. ¿Cuándo vamos a tener material ya en Spotify Yo creo o en que diferentes plataformas? es abril, yo creo que en junio
mayo, a finales de mayo, principios de junio, estamos por lanzar un video de un tema mío que va a estar por ahí, que fue un feat con un rapero conocido por ahí que ya va a estar, y pretendo después de ese lanzar un video ya de el primer video oficial de este proyecto, y con ese video vamos a estrenar el disco en todas las plataformas, que yo pienso que va a ser finales de mayo, principios de junio, por ahí va a estar todo, mediados de año. Y posteriormente una gira. Claro, para planear el segundo semestre del año, que es cuando más se acomodan festivales o cosas. Entonces esa es la idea. Vamos a ver cómo camina todo, pero sí, ese es el plan principal. Oye, ¿qué prefieres más, trabajar en equipo en una banda o tener el proyecto solista? Pues todas, fíjate, la banda siempre te da otras perspectivas, porque tienes diferentes puntos de vista. Cuando lo haces tú, eso es lo que haces, y de repente no lo ves por fuera y escuchas alguna opinión de alguien y de repente dices, eso está interesante, y estando en una banda te nutres para poder venir a tu proyecto a darle como forma, ¿no? Pero sí, me gustan las dos como tal, siempre es interesante, y obvio no dejas las bandas porque a fin de cuentas hay que ¿no? Sí, alimentarte de otros lados y estar siempre en el momento exacto, en la escena, pues. Oye, y ya por último, ¿tú eres pachuco o te vistes como pachuco para tocar? No, real. pues no sé qué llamarle. No, digo, es que a veces el formar parte de alguna tribu urbana, como ahora le llaman, claro. no necesariamente necesitas llevar la ropa, o sea, realmente son cuestiones de cómo vives, Sí, ¿no? exactamente, en realidad es cuestiones de cómo piensas, ¿no? Cómo es como ves las cosas, y sí me considero que por el lado de cómo hago las cosas o cómo vivo como tal, sí me gusta mucho, no nomás el pachuco, los cholos, toda la cultura urbana de ese lado. Y sí, trato siempre de estar activo como en asociaciones de pachucos, como activo conociendo gente. Acabamos de ir a Juárez con otra banda y conociendo a los pachucos de allá, ya la frontera es como el lugar de los pachucos, ¿no? Entonces, siempre estar como en sintonía de lo que está sucediendo con esta cultura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ser pachuco en Estados Unidos a ser pachuco en Guadalajara, por ejemplo? Acá no dejas de ser mexicano y de estar en México. Allá sí es más intenso, porque sí estás como haciendo valer la raza o tus creencias como tal de mexicano, y estás en otro país que nadie te quiere allá como te ven. Entonces creo que es más complicado allá, y la cuestión de allá sí es más callejera, como ¿Más te de digo. lucha? Sí, porque estás en otro país en el que desde que naciste te metieron esa idea en la cabeza de que no te quisieron. Como te digo, después de la Primera Guerra Mundial fue que corrieron a todos al este de Los Ángeles. Es por eso que el este de Los Ángeles es como el lugar de los mexicanos, ¿no? Y crecer en eso siempre te ha puesto en la cabeza que tienes que estar en contra del sistema, ¿no? De lo que está pasando, porque no te quieren desde ahí, aunque seas de ese lugar, seas de ese país, tus raíces siempre son de acá. Y estar acá, obvio, es más, puede decirse más tranquilo, porque acá vives. Y como te digo, acá lo adoptan de alguna forma. Aquí en Guadalajara, los amigos que tengo se dedican más a los carros antiguos, al lowrider. En México bailan mucho más. En la frontera hacen todo. En Tijuana o en Ciudad Juárez son bailadores y tienen carros. O sea, mezclan todo. Entonces, de repente, depende la zona del país, es en donde se va desarrollando. Pero sí, definitivamente es mucho más complejo, yo creo, que vivir esto en los Estados Unidos que acá en México, pues. Oye, ¿y para ser pachuco se tiene que ser mexicano? Te lo pregunto por esto, porque, por ejemplo, en la película de Malcolm X de Spike Lee, él presenta la indumentaria de Malcolm como pachuco. O sea, él representado de esta manera como una minoría. Claro. ¿Se tiene que ser mexicano para En ser realidad pachuco? es como lo comentamos, es como se piensa, ¿no? Porque había cantantes americanos como Cab Calloway o gente así que también siempre vistió el suit, pero eso siempre lo vieron como parte, o sea, como de los mexicanos. Aunque vivieran allá, aunque nacieran allá y sean americanos, todos nacen de padres mexicanos. Entonces todos defienden como
la raza, ¿no? La raza de los mexicanos allá. Entonces, como dices, a lo mejor vives allá toda la vida y eres de allá toda la vida, pero piensas como mexicano, llama, eres ¿no? exactamente. Entonces, sí, es como el mexicano en otro país, como defendiendo lo que es tuyo, pero en otro lado. Sería como una defensa de las minorías, ¿no? Sí, a fin de cuentas, porque imagínate un país completo y tú en el sur pegado a tu país, pero estando del otro lado en donde no te estar quieren. En tu país, claro. O sea, y estás en otro lado, como bien dices, Sí, no eres bien recibido. Exactamente. Abraham, pues muchas gracias, No, y sobre a todo ustedes. Gracias por darnos la exclusiva de poder escuchar tu proyecto Gracias en a vivo, suena ustedes. increíble. Gracias. Y pues bueno, seguimos en Music Beyond Music con Gracias. Pachuco Sax.